Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Bueno, aquí Alberto Ruscolequier les habla y les da las gracias nuevamente a todos ustedes por estar acompañándome aquí en Reencuentro, un programa que hacemos con todas ganas, con todo amor, con todo cariño, desde Radio High, la FM 96.3, nuestra radio, para que bebamos y profundicemos en los exquisitos e inagotables manantiales de sabiduría de la Torá, para tratar de salir de este encuentro mucho, pero mucho más ricos que cuando lo hemos iniciado. Así que si ya estás en tu casa, te sugiero que te coloques en ese lugar más cómodo que tengas, quizás ya estás manejando rumbo a tu casa, así que clava la sintonía en el 96.3. Reencuentro es tu posibilidad. Bueno, el día de hoy, que es viernes 30 de junio del año 2023, te quiero comentar que el horario para encender velas de Shabbat en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 36 minutos. El Shabbat termina mañana, día sábado, a las 18 horas 35 minutos. Así que estos son los horarios que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta para respetar el Santo Shabbat. Bueno, claro que hay temas muy interesantes. La verdad que a veces cuando tengo que empezar a preparar el programa es tan inagotable todo lo que se puede hablar que a veces a uno le cuesta decir, bueno, ¿por dónde empiezo? Pero bueno, ya estamos empezando. Bueno, esto es un momento muy especial, yo diría extraordinario de la historia judía, por muchas razones buenas y otras algunas no tan buenas. Por primera vez en casi 4.000 años tenemos soberanía e independencia en la tierra de Israel y tenemos también libertad e igualdad también en la diáspora. Ha habido también un tiempo diferente en la historia, otros tiempos, quizás breves, en los cuales los judíos tuvieron una cosa o la otra, pero nunca ambos simultáneamente. Nunca había simultáneamente libertad e igualdad, independencia, etc. Esa es la buena noticia. Pero la noticia no tan buena es que el antisemitismo retornó en un tiempo de plena memoria viviente del Holocausto. El Estado de Israel aún está rodeado de enemigos. Hay muchos países que lo aíslan, pero es la única de todas las casi 193 naciones cuyo derecho a existir es constantemente cuestionado y sometido a amenazas. Bueno, dicho esto, puede llegar a ser un buen momento para estudiar y reexaminar las palabras que figuran en la porción de la Torá de esta semana, que es la Parashá, la porción de esta semana, que están expresadas por el profeta pagano Bilaam, que para muchos parece ser el resumen muy, muy preciso de la historia judía y de su destino. Veamos. Está escrito: desde los picos de las rocas los veo, desde las alturas poso mi vista sobre ellos. Es un pueblo que vive solo, no reconociéndose como uno entre las naciones. Esto está escrito directamente en la Parashá y en el libro de Números. Por supuesto, hubieron discusiones. Vos sabés que hubieron dos diplomáticos israelíes del siglo XX. Uno era Jacob Herzog y el otro era Naftali Lavie, que dicen que estos versos identifican el sentir del pueblo judío después del Holocausto y el establecimiento del Estado de Israel. Jacob Herzog, era hijo de uno de los jefes rabínicos de Israel y hermano de Jaim, que fue presidente de Israel. Fue director general de la oficina del primer ministro hasta que falleció en el año 1972. La otra persona, Naftali Lavie, era sobreviviente del Holocausto y también ocupó un cargo de cónsul general de Israel en Nueva York. Y él vivió para ver a su hermano Israel Meir Lau ser nombrado gran rabino de Israel. La verdad que hay escritos de Herzog. Pero bueno, para ambas personas
el texto expresa algo muy particular y muy singular del pueblo judío. Porque, dicen, expresa por un lado el aislamiento, por un lado, y el desafío y la resiliencia por el otro. Porque aunque ha soportado la oposición y la persecución de algunas de las más grandes superpotencias, el pueblo judío sobrevivió a todas. Claro, sin embargo, dado el retorno del antisemitismo, vale la pena reflexionar sobre ciertos textos y sobre una interpretación muy particular que lo dio un decano de la Yeshiva de Volozhin, que era Naftali Zvi Yehuda Berlin, que había nacido en Rusia, que lo interpreta de esta manera. Dice, cuando integrantes de otras naciones se exiliaron y asimilaron a la cultura dominante, encontraron respeto y encontraron aceptación. Pero con los judíos resultó totalmente lo contrario, porque en el exilio, cuando los judíos permanecieron fieles a su fe y a su modo de vida, pudieron vivir en paz con los vecinos gentiles. Pero cuando los judíos intentaron asimilarse, fueron despreciados y fueron denigrados. Entonces, el texto, ¿cómo debería leerse? Un tratadista dice, si es un pueblo contento de estar solo, como está escrito, y fiel a su identidad distintiva, entonces podrá vivir en paz. Pero si los judíos quieren vivir como las naciones, estas naciones no lo van a considerar al pueblo judío merecedor de respeto. Claro que esto es una afirmación muy importante, porque esto fue expresado en Rusia en los finales del siglo XIX. Y claro, sabemos que en esa época muchos judíos rusos se habían asimilado y convirtiéndose al cristianismo, muchos de ellos. Pero el antisemitismo no disminuyó, creció, explotando con violencia en los pogroms que se produjeron en más de 100 pueblos en el año 1881, seguido por notorias leyes antisemitas. Claro, advirtiendo el peligro que correrían de permanecer en Rusia, millones de judíos huyeron a Occidente. Y en ese tiempo había un médico judío que se llamaba León Pinsker, que creía que el desarrollo del humanismo y el iluminismo iban a poner fin al antisemitismo. Claro, León Pinsker cambió radicalmente de opinión y escribió uno de los primeros textos del sionismo secular, que se denomina autoemancipación. Con palabras muy llamativas dijo, al buscar la fusión con otros pueblos, los judíos renunciaron deliberadamente a alguna parte de su identidad, de su nacionalidad, pero sin embargo en ningún lugar lograron obtener de sus conciudadanos un reconocimiento como nativos de igual condición social. Claro, los judíos intentaron ser como todos los demás, pero eso los dejó todavía mucho, pero mucho más aislados. Y algo parecido ocurrió en Europa occidental, porque lejos de terminar con la hostilidad hacia los judíos, el movimiento denominado el iluminismo o Ashkalá y la emancipación generaron una simple mutación de la judeofobia religiosa al antisemitismo racial. Pero nadie se refirió a este tema con mayor agudeza que Teodoro Herzl cuando escribe en el año 1896 El Estado judío. Veamos qué es lo que escribe Herzl. Dice, hemos tratado sinceramente en todos lados de incorporarnos a las comunidades vecinas, preservando la fe de nuestros padres, pero no nos lo han permitido. En vano somos patriotas leales y nuestra lealtad ha llegado en algunos casos a situaciones extremas. En vano hemos hecho los mismos sacrificios de vida y propiedad que nuestros compatriotas. En vano luchamos por incrementar la fama de nuestros países nativos en los terrenos de la ciencia y el arte, en su riqueza y en el comercio. Pero en países en los que hemos vivido durante siglos, nos siguen tratando como extranjeros. Si solo nos dejaran en paz. Pero creo que no. Que no nos dejarán en paz. Esto lo escribió Teodoro Herzl.
Entonces, cuanto mayor sea el éxito que tengamos en ser como los demás, Herzl dio a entender que íbamos a ser más odiados. Conscientemente o no, estas voces, que fueron escritas en el siglo XIX, reproducen los mismos sentimientos que están articulados hace 26 siglos por el profeta Ezequiel, hablando en nombre de Dios acerca de los posibles asimilacionistas entre los exiliados judíos de Babilonia. ¿Y qué dijo este profeta Ezequiel? Dice: ustedes dicen, queremos ser como las naciones, como los pueblos del mundo, que adoran la madera y la piedra. Pero eso que tienen en la mente nunca ocurrirá. Claro, el antisemitismo es uno de los fenómenos más complejos de la historia del odio y no es fácil ni se puede simplificar. Pero hay algo muy importante que todavía perdura en la convergencia, en los dichos de ese pensador ruso, que era uno de los grandes rabinos de su época, y otros dos grandes sionistas seculares. Uno era Pinsker y otro era Herzl, pese a las diferencias que tenían en otras áreas. Porque la asimilación no es el remedio contra el antisemitismo. Si no sos querido por lo que sos, no vas a ser querido por pretender lo que no sos. Te repito, si no sos querido por lo que sos, no vas a ser querido por pretender lo que no sos. Los judíos, la verdad, que no pueden curar el antisemitismo. Solamente pueden hacerlo los antisemitas, junto a la sociedad a la cual estos antisemitas pertenecen. El motivo es que los judíos no son los causantes del antisemitismo. Los judíos son el objeto del antisemitismo, que es algo diferente. La causa del antisemitismo es un profundo malestar de las culturas en las cuales aparece. Y ocurre cuando una sociedad siente que hay algo importante que no anda bien. Cuando hay una disonancia cognitiva profunda entre la forma en que funcionan las cosas y cómo piensa la gente que deberían ser. Y entonces, claro, el pueblo se enfrenta a dos posibilidades. O se pregunta, ¿qué es lo que hicimos mal? Y comienza entonces el pueblo a cambiar las cosas. O también el pueblo puede preguntarse, ¿quién nos hizo esto? Y ponerse a buscar un chivo emisario. Y claro, siglo tras siglo, los judíos fueron tomados como chivos emisarios por eventos que nada tenían que ver con ellos. Desde las plagas y el envenenamiento de los pozos de agua en el medioevo, hasta las tensiones internas que hubieron en el cristianismo. También la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, la baja productividad de muchos estados islámicos de la actualidad, etc. Porque el antisemitismo es una enfermedad que no puede ser curada por los judíos. Y es también malvado. Y los que lo toleran, cuando podrían haber protestado, son cómplices de ese mal. Entonces no hay que disculparse, ni tenemos que disculparnos por nuestra insistencia en ser diferentes. Porque el judaísmo comenzó como protesta contra los imperios, simbolizados por Babel en el libro de Génesis, y el antiguo Egipto en Éxodo. Estos fueron los dos primeros grandes imperios y lograron la libertad de unos pocos a costa de la esclavitud de los muchos. Los judíos siempre fueron irritantes para los imperios. ¿Sabes por qué? Por la insistencia en la dignidad de los individuos y en la libertad de los individuos. Porque el antisemitismo constituye la última señal de una cultura declinante, o también podremos decir la primera señal de un nuevo totalitarismo. Dios ordenó a nuestros ancestros ser diferentes, no porque fueran mejores que otros, porque está escrito, no es por vuestra rectitud que Dios les está dando esta buena tierra, sino porque siendo diferentes, enseñamos al mundo la dignidad de la diferencia. Mirá lo que está escrito. Somos diferentes porque enseñamos al mundo la dignidad de la diferencia. Claro, los imperios buscan imponer la unidad en un mundo plural. Los judíos saben que esta unidad existe en el cielo,
porque Dios es el que crea la diversidad sobre la tierra. Claro, hay una diferencia fundamental entre el antisemitismo de hoy y el de sus precursores en el pasado. Hoy está el Estado de Israel. No hay que temer lo que experimentaron los judíos en esa desastrosa conferencia de Evian-le-Bain del año 1938, en la cual las naciones del mundo cerraron las puertas a los judíos, y los judíos ni siquiera tenían un centímetro cuadrado que pudieran considerar su hogar. Hoy, claro, existe el Estado de Israel. Y el Estado de Israel sirve también para fortalecer a los judíos y al propio Israel. Es por eso que el antisemitismo no es solamente malvado, sino que el antisemitismo es autodestructivo, porque el odio destruye al que odia. Nunca se ganó nada en tomar a los judíos o a cualquier otro grupo como chivos expiatorios por pecados propios. Repito, nunca se ganó nada en tomar a los judíos o a cualquier otro grupo como chivos expiatorios por los pecados propios. Nada de esto disminuye la seriedad con la cual tenemos que emprender, junto con otros, la lucha contra el antisemitismo y toda otra forma de odio religioso o racial. Pero algunas palabras siguen vigentes. No hay que abandonar nunca nuestra característica distintiva. ¿Sabes por qué? Porque es lo que nos hace lo que somos. Tampoco hay contradicción entre esto y el universalismo de los profetas. Por el contrario. Y esta es la idea transformadora de vida. Porque nuestra universalidad radica en nuestra singularidad. Siendo lo que solo nosotros somos, contribuimos a la humanidad con lo que solo nosotros podemos brindar. Shalom, tere bala, gam besimcha ubetzala, bohi beshalom, tere bala, gam besimcha ubetzala.
Bueno, vamos a hablar ahora un poquitito acerca del liderazgo, un poquitito también de la libertad. Y a veces, claro, cuando hablamos de liderazgo, uno se pregunta, ¿qué es el liderazgo? El liderazgo implica tener una serie de habilidades y la capacidad de tomar y manejar el poder. O además tiene una dimensión esencialmente moral. ¿Puede una mala persona ser un buen líder? ¿O su maldad va a comprometer su liderazgo? Te hago estas preguntas porque esta es la pregunta planteada precisamente por la figura central de la parashá de esta semana, que es el profeta pagano Bilam. Primero, tenemos la prueba evidente de que Bilam realmente existió. Pues sabes que hubo un descubrimiento arqueológico, creo que fue realizado en el año 1967, allá en la confluencia de los ríos Jordán y Jaboc. Se descubrió una inscripción en la pared de un templo pagano que data del siglo VIII antes de la era común, que hace referencia a un vidente llamado Bilam ben Beor, que son términos muy, muy parecidos o similares a los de nuestra porción de la Torá, de nuestra parashá. Bilam, claro, era una persona bien conocida en la región. Sus dotes eran impresionantes. Era un religioso con un gran virtuosismo para algunos, chamán muy requerido, mago, hechicero, divino, etc. Y refiriéndose a Bilam, dice Balak, el rey, basado en su experiencia o en su reputación, yo sé que al que tú bendices, le dice Balak a Bilam, yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que maldices es maldecido. Eso está escrito en la Torá. La literatura rabínica no lo cuestiona. Tampoco la frase ningún profeta ha aparecido en Israel como Moshe, a quien el Señor conoció cara a cara. Los sabios fueron todavía más allá diciendo, en Israel no hubo profeta más grande que Moshe, pero sí lo hubo entre las naciones. ¿Quién era Bilam? Una fuente señala que no hubo nada en el mundo que el santo, bendito sea, no haya revelado a Bilam, que sobrepasó incluso a Moshe en el conocimiento de la magia. A nivel técnico parece que Bilam tenía todas las cualidades, pero el veredicto ulterior sobre Bilam es negativo. Hay un capítulo en el cual se lee que la secuencia irónica del episodio de las bendiciones y maldiciones, esto está textualmente escrito, ¿no? Dice, los israelitas habiendo sido salvados por Dios de las supuestas maldiciones de Moab, de ahí vienen los moabitas, y Midian, de ahí vienen los midianitas, sufrieron una tragedia autoinfligida al no resistir a las tentaciones de las mujeres del lugar. Y la ira de Dios fue feroz. Más adelante se señala que fue Bilam el autor de esta estrategia. Y ellos fueron los que siguieron el consejo de Bilam, y lo que ocurrió en Peor fue el plan elaborado por él para alejar al pueblo judío del camino del Señor. Y así fue que la plaga cayó sobre el pueblo de Israel. Habiendo fracasado, claro, en maldecir a los israelitas, logró luego causarles un gran daño. Por eso la imagen que surge de las fuentes judías es la de un hombre de grandes dotes, un profeta genuino, un personaje que los sabios han comparado incluso con el mismo Moshe, pero al mismo tiempo era dueño de un carácter fallido que a la larga iba a conducir a su caída y a su reputación como malvado, siendo uno de los condenados por la Mishnah a no tener un lugar en el mundo venidero. Entonces, ¿dónde radica la falla? Claro que hay muchas especulaciones, pero el Talmud infiere que tiene que ver con su nombre. ¿Cuál es el significado de Bilam? El Talmud responde, es un hombre sin pueblo. Beloam, es un hombre sin pueblo. Claro, es una inferencia sutil. Bilam es un hombre sin lealtades. Balak lo mandó a llamar, lo llamó diciendo, ven,
Le dijo, maldice a este pueblo porque es demasiado poderoso para mí. Pues yo sé que a los que bendices son bendecidos y a los que maldices son maldecidos. Entonces, Bilam, en definitiva, ¿qué era? Era un profeta que se podía contratar, como si fuera un sicario. Tenía poderes importantes. Si bendecía a una persona, tendría éxito. Y si la maldecía, esa persona iba a estar signada por el infortunio. Pero no existe indicador en ninguno de los informes bíblicos o en otros que indiquen que era un profeta con sentido moral, que le preocupara la injusticia, el desierto, lo bueno o lo malo de las personas cuyas vidas podía afectar. Como te dije, es como un sicario de épocas recientes. Bilam era un solitario. Los servicios podían ser contratados. Tenía él, claro, habilidades que usaba con efecto devastador. Pero ¿sabes lo que carecía? Carecía de compromisos, de lealtades y carecía de anclaje en la humanidad. Era el hombre Belo Am, o sea, era un hombre sin un pueblo. Y Moshe era totalmente lo contrario. Dios mismo dijo de él, es supremamente leal a mí en toda mi casa. A pesar de las decepciones que le provocó el pueblo judío, nunca, se refiere a Moshe, nunca dejó de discutir con Dios a favor del pueblo judío. Y en la primera intervención que tuvo Moshe en representación del pueblo ante el faraón, que provocó el empeoramiento de las condiciones de trabajo, dijo, oh Señor, ¿por qué maltratas a tu pueblo? ¿Por qué me has enviado? ידיד נפש ורחמה בשוכב דך אל רצונך בשוכב דך נה 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 ניי 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 אל מול הדרך ידיד נפש ורחמה בשוכב דך אל רצונך בשוכב דך נה 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 ניי 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 אל מול הדרך Así que vemos el contraste que hay entre estos dos líderes, Moshe y Bilam. Bueno, cuando
los israelitas construyeron el becerro de oro y Dios amenazó con destruirlos y comenzar de nuevo con Moshe, él dijo: ahora por favor perdona su pecado, si no, bórrame del libro que has escrito. Claro, cuando el pueblo judío, desmoralizado por el informe de los espías, quiso retornar a Egipto y la ira de Dios se desató contra ellos, ¿qué dice Moshe? Le dice: con tu gran amor perdona el pecado de esta nación, así como lo has hecho de Egipto hasta ahora. Claro, cuando Dios amenazó castigarlos por la rebelión de Coraj, Moshe rezó y pregunta: ¿vas a estar enojado con toda la asamblea por culpa del pecado de un solo hombre? Y asimismo en el caso de Miriam, cuando ella habló mal de él y fue castigada con la lepra, Moshe rezó a Dios por su bien. Miriam era la hermana de Moshe. Y le dice: por favor Dios, cúrala ahora. Porque Moshe nunca dejó de abogar por su pueblo, aunque hubiera pecado. Nunca dejó de abogar por su pueblo. E incluso esto podía poner en juego la relación con el Creador. Porque él, Moshe, conociendo los defectos del pueblo, se mantuvo totalmente leal a ellos. La palabra emuná en hebreo suele traducirse como fe. Y eso es lo que significaba en la Edad Media. Pero en el hebreo bíblico la traducción más acertada es fidelidad, confiabilidad, lealtad. Implica no abandonar al otro en momentos de dificultad. Es una virtud clave de todo pacto. Claro que existen personas con grandes dotes, a veces tanto intelectuales como espirituales, pero que sin embargo no llegan a tener el éxito que hubieran podido lograr. Carecen de las cualidades morales de integridad, honestidad, humildad y sobre todo de lealtad. Lo que hacen, lo hacen brillantemente, pero frecuentemente se equivocan. Conscientes de estas dotes inusuales, este tipo de personas tienden a menospreciar a los demás. No resisten a la arrogancia, el orgullo y la suposición de que pueden evitar las consecuencias de grandes delitos. Bilán, ¿sabes que es un ejemplo clásico de esto? Y el hecho de que planeaba incitar a los israelitas al pecado, aún sabiendo que Dios estaba con el pueblo judío, es una medida de cómo los más grandes incluso pueden caer a las profundidades más extremas. Aquellos que son leales a otra gente encuentran que recíprocamente esas otras personas les son leales. Ahora, los que no son leales a la larga generan desconfianza y pierden cualquier autoridad que pudieran haber tenido. Porque el liderazgo sin lealtad no es liderazgo. Vos escuchás bien esto, ¿no? El liderazgo sin lealtad no es liderazgo. Las habilidades solas no sustituyen a las cualidades morales evidentes que generan la adhesión de la gente. Porque seguimos a aquellos en los que confiamos. ¿Por qué? Porque las acciones de estas personas nos han generado confianza. Y es por eso que Moshe fue el gran líder que Bilán pudo haber sido, pero que sin embargo no lo fue. Porque Moshe siempre fue leal. ¿A quién? A las personas a las que él condujo. Por eso, si vos estás en una situación de conducir a las demás personas, siempre, pero siempre sé leal a las personas a las que conducís.
המושיח, בביאס המושיח, אני מאמין. בביאס המושיח, בביאס המושיח, אני מאמין. mamea im kol ze ani mami im kol ze achakeloi bchol yoim sheyovo Bayoim hahu Vehoyo bayoim hahu Itoka shoifor godoil Itoka shoifor godoil Uvo oivdim Be'eretz Ashur Ve'hanidochim Be'eretz Mitzroyim Ve'hanidochim Be'eretz Mitzroyim Ve'ishtachavu L'Hashem Behar HaKodesh Behar HaKodesh B'Yerushalayim Ve'ishtachavu Hashem Behar HaKodesh Behar HaKodesh B'Yerushalayim
Lecho Malkeinu Oy, 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 oy Soy fia Sim loy choleinu Oy meiro Ki mechakim anachnu lo Oy mos ay tim loich beti oy 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 bekor oy 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 bekor oy yo meinu li oy lo eti ishkoy dies gader besis gader so ich Yerushalayim yircho oy doy doy ul neitzach netzochim ve'yeneinu sireno ma'al chusecho vor heyomul b'shirei yuzecho al yidei David Mashiach tzidkecho Eloi Im kol ze ani Bueno, ya me quedan muy poquitos minutos para el programa, ya estamos llegando al cierre de este programa, en este día viernes 30 de junio, un día muy especial. Y te quiero comentar y recordar que el horario para encender velas de Shabbat hoy en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 17 horas 36 minutos. El Shabbat concluye mañana a las 18 horas 35 minutos. Por supuesto que hemos charlado temas importantes, ¿no? ¿Cuántas veces hemos nosotros discutido con personas y entre nosotros con gente que decía, bueno, hay que asimilarse, nos van a respetar, no tenemos que marcar la diferencia? Y precisamente hay que marcar la diferencia. Somos un pueblo diferente, no porque seamos mejores. Tenemos nuestra propia especificidad para dar al mundo. Y precisamente es lo que tenemos que cuidar. Absolutamente, porque la verdad es que el secreto es convivir en la diversidad, no en la uniformidad.
convivir en la diversidad y no en la uniformidad. Yo les agradezco a todos ustedes por estar escuchándome ya como hace mucho tiempo. Y en el día de hoy les mando un abrazo enorme. Shabbat Shalom, Ume Boraj, y benditos sean todos ustedes en el lugar en el cual se encuentren. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, היה חזק חבר, היה חזק. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר.